Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. ¡Qué alegría teneros aquí una vez más! Hoy venimos cargaditos de noticias que, os lo aseguro, os van a dejar con la boca abierta. Y es que cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo de las celebridades, nos llega una bomba de información que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y sinceramente ha puesto a todo el mundo a hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos la impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir que ha sorprendido a todos, y creedme, hay mucho más de lo que parece a simple vista. Así que si aún no lo habéis hecho, coged esa taza de café o té, acomodaos bien y antes de empezar, dadle al botón de suscribirse para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Empezamos! Parece mentira que con la cantidad de rumores y especulaciones que rodean a nuestras estrellas favoritas, algo pueda realmente pillarnos desprevenidos. Pero esto, amigos míos, esto es diferente. La noticia que ha estallado como un terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ya ha cruzado fronteras, tiene como protagonistas a dos de los nombres más potentes y queridos del panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Dos nombres que en su momento protagonizaron una de las parejas más icónicas y deseadas de la televisión turca, y que ahora vuelven a estar en el centro de todas las miradas por motivos que nos han dejado a todos perplejos. Recordemos un poco. ¿Quién no recuerda la química explosiva entre Can y Demet en Erkenzicus? La serie que los catapultó a la fama mundial y que convirtió a sus personajes, Candibit y Sanemeyn, en un fenómeno. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que traspasaba la pantalla, hizo que millones de fans alrededor del globo se enamoraran no solo de la historia, sino también de ellos como pareja. Las redes sociales ardían con cada nuevo capítulo, y los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras no tardaron en surgir. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de forma rotunda, hubo un tiempo en que parecieron vivir un romance alimentando la ilusión de sus seguidores. Fotos juntos, comentarios cómplices, se respiraba amor en el aire, o al menos, eso es lo que muchos percibimos. Esa conexión era tan palpable que se sentía casi real, y la esperanza de que esa química en pantalla se tradujera en una relación en la vida real era un anhelo constante para una gran parte de su público. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían, se convirtió en un sello distintivo que muchos añoran. Después de Erkenzicus, sus caminos se separaron profesionalmente y aunque ambos han seguido cosechando éxitos y protagonizando proyectos muy diferentes, siempre ha quedado esa conexión, esa pregunta latente en el aire. ¿Qué pasaría si Can y Demet volvieran a unirse? Pues bien, parece que el destino, o quizás la industria, ha decidido jugar con nuestros sentimientos, porque la noticia que ha explotado ahora es precisamente eso: Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos. Y no es un rumor, no es una especulación. Es oficial. Pero aquí viene la parte que realmente ha sorprendido a todos, la que ha hecho que las alarmas salten y las preguntas se multipliquen. El proyecto no es una serie de televisión, al menos no como las que conocemos. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de una producción cinematográfica, una película que, según los primeros adelantos, promete ser un gran evento. Y aquí es donde entra el factor sorpresa, porque los detalles que se han filtrado sobre esta película son tan intrigantes como emocionantes. No estamos hablando de una comedia romántica más, ni de un drama al uso. Las fuentes más cercanas a la producción hablan de un proyecto ambicioso, con un presupuesto considerable y con la intención de conquistar no solo el mercado turco, sino también el internacional. Imaginad a Can Yaman con su carisma arrollador y su transformación física para el papel, y a Demet Özdemir, con su talento interpretativo y su dulzura característica, compartiendo pantalla de nuevo, pero esta vez en un contexto completamente diferente. La magnitud de este anuncio ha desbordado las redes sociales, generando un auténtico torbellino de conversaciones, hipótesis y especulaciones entre los fanáticos de ambos actores y del cine turco en general. ¿Qué tipo de película podría ser? Las teorías son infinitas. Algunos hablan de un thriller psicológico, otros de una historia de acción con tintes dramáticos, e incluso hay quienes aventuran que podría ser algo más experimental, explorando géneros menos transitados. Lo que sí está claro es que el equipo detrás de este proyecto tiene la mira puesta muy alto. Se rumorea que hay directores y guionistas de renombre involucrados, y que la elección de juntar a Can y Demet no ha sido casualidad. Se busca esa magia que ya demostraron, pero elevándola a otro nivel, explorando facetas de sus personajes que hasta ahora no habíamos visto.
El hecho de que se trate de una película, y no de una serie, sugiere un enfoque diferente, quizás más concentrado en la profundidad de la narrativa y la evolución de los personajes en un formato más condensado. Esto abre un abanico de posibilidades para explorar temáticas más complejas o para desarrollar arcos argumentales más intensos y definidos. Y aquí es donde entra la verdadera intriga, mis amigos. ¿Cómo será esa química ahora, años después de Erkencicus? ¿Habrán evolucionado como actores y como personas de tal manera que nos sorprendan con nuevas dinámicas? ¿Será un reencuentro que avive viejas chispas o será una reinvención completa de su conexión profesional? Las preguntas se agolpan y nosotros, como fieles seguidores, no podemos esperar a tener más respuestas. La madurez artística que ambos han adquirido en sus proyectos posteriores, la experiencia acumulada y las diferentes interpretaciones que han ofrecido en solitario, sin duda, aportarán una nueva dimensión a su interacción en pantalla. La pregunta clave es si esa chispa que conquistó a millones seguirá ahí, latente, o si evolucionará hacia algo más maduro y complejo. Pero las sorpresas no terminan ahí. Se está hablando también de la posibilidad de que esta película no solo sea un estreno en cines, sino que también tenga un gran impacto en plataformas de streaming. Pensad en ello, la combinación de dos estrellas tan mediáticas con una producción de calidad cinematográfica, lanzada directamente a una audiencia global a través de Internet. Sería un movimiento estratégico brillante, capaz de llegar a todos los rincones del planeta donde sus fans los esperan con ansias. Esto no solo amplificaría el alcance de la película, sino que también permitiría a una nueva generación de espectadores descubrir la magia de esta dupla, consolidando aún más su estatus de íconos a nivel mundial. La democratización del acceso a través de plataformas digitales es una tendencia imparable, y que un proyecto de esta envergadura se sume a ella es una noticia excelente para los amantes del cine. Por supuesto, como en todo gran anuncio, también han surgido voces escépticas. Algunos se preguntan si esta unión será tan exitosa como lo fue en la televisión. ¿Serán capaces de replicar la magia de Erkencicus en un formato diferente? ¿O será esto un intento de revivir la gloria pasada con un nuevo formato? Lo que sí podemos asegurar es que la expectación es máxima. Las redes sociales, como siempre, están que arden. Los hashtags #Kanyaman #de Method de Mir #New Project #Cinema Terki se han vuelto tendencia, y los fans no dejan de compartir teorías, esperanzas y deseos sobre lo que esta colaboración podría traer. La conversación digital es un reflejo de la profunda conexión que estos artistas han forjado con su público, y la anticipación por este nuevo capítulo es palpable. Los memes, los fanarts, los debates sobre posibles tramas, todo está en ebullición. Es fascinante ver cómo dos artistas, que empezaron en una serie y que luego siguieron caminos distintos, vuelven a unirse en un proyecto tan ambicioso. Demet ha demostrado su versatilidad en series como Dodune Kaderindir o Masumiyet, consolidándose como una actriz de gran talento y profundidad. Su capacidad para encarnar personajes complejos y emotivos ha sido ampliamente reconocida, y su evolución artística es un testimonio de su dedicación y pasión por su oficio. Por su parte, Kanyaman ha apostado fuerte por el mercado internacional, participando en producciones italianas y explorando nuevos géneros, lo que le ha valido un reconocimiento aún mayor fuera de Turquía. Su dedicación a la preparación física y su entrega total a cada papel son admirables, y su incursión en proyectos más allá de las telenovelas turcas ha demostrado su ambición y su deseo de crecer como actor. Ahora, al unir sus fuerzas, el potencial es inmenso. Se habla de que el guión está siendo escrito por un equipo de guionistas con experiencia en éxitos internacionales, y que la dirección correrá a cargo de alguien con visión y capacidad para hacer brillar a los actores. Todo apunta a que este no será un proyecto más, sino que se está cuidando cada detalle para que sea un éxito rotundo. La suma de sus talentos individuales, combinada con un equipo creativo de primer nivel, promete una obra cinematográfica que no solo satisfaga las expectativas de sus seguidores, sino que también conquiste a nuevas audiencias y deje una marca indeleble en la industria. La inversión en un proyecto de esta magnitud sugiere una fuerte confianza en el potencial comercial y artístico de la pareja. Las primeras imágenes de los actores en conversaciones o ensayos, si es que ya han comenzado, se cotizan oro y son analizadas al detalle por los fans. Cada gesto, cada palabra de ellos o de su entorno cercano, se magnifica y se convierte en noticia. Y es que cuando trata de Kanyaman y de Method de Mir, el interés del público es inagotable. Han sabido conectar con su audiencia de una manera muy especial,
creando un vínculo que trasciende la pantalla y se convierte en una especie de complicidad mutua. Esta nueva oportunidad para verlos juntos promete ser un regalo para todos sus seguidores, un motivo más para celebrar su talento y su química única. La expectación por las primeras filtraciones o imágenes del rodaje es tan alta que cualquier mínima pista se convierte en un evento mediático. Estamos seguros de que esta película marcará un antes y un después en sus carreras, y en el cine turco en general. Será una ventana a nuevas historias, a nuevas formas de contar, y a la demostración de que la química que nació en la televisión puede reinventarse y florecer en la gran pantalla, explorando matices y profundidades que un formato más extenso permite desarrollar. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que nos espera? La anticipación se mezcla con una sana dosis de curiosidad por ver cómo esta combinación explosiva se desenvuelve en un medio diferente y con un enfoque posiblemente más arriesgado. En definitiva, mis queridos amigos, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a unirse para un proyecto cinematográfico es, sin duda, la más impactante de los últimos tiempos en el mundo del entretenimiento turco. Es un reencuentro esperado por muchos, pero envuelto en un halo de misterio y expectación que lo hace aún más emocionante. Una película que promete ser ambiciosa, internacional y, sobre todo, inolvidable. La simbiosis perfecta entre dos talentos que supieron cautivar al mundo, y que ahora se proponen conquistar la gran pantalla con una propuesta que busca romper esquemas y consolidar su legado. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias de hoy, cargada de sorpresas y emoción. ¿Qué os ha parecido esta impactante noticia? ¿Estáis tan emocionados como nosotros con la idea de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la gran pantalla? Nos encantaría leer vuestras opiniones y teorías en la sección de comentarios. Dejadnos saber qué esperáis de este nuevo proyecto, qué géneros creéis que podrían explorar, lo que se os ocurra. Vuestras aportaciones son siempre la chispa que enciende el debate y nos ayudan a construir esta comunidad apasionada por el entretenimiento. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros al canal para no perderos nada. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoos las noticias más jugosas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.